Buenas noches a todos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Les saluda como siempre este servidor Carlos Arellano Solórzano, complacido de que nos acompañe. La invitación es para que se ponga cómodo, que comenzamos de inmediato. En la actual coyuntura bélica en la zona de Asia Occidental es importante revisar el contexto del Golfo Pérsico, zona que es prácticamente el corazón energético del mundo. En esta región no solo se produce y exporta un 29% del petróleo que consume diariamente el mundo, sino también que posee el 17% del gas natural licuado mundial y representan cerca del 30% del comercio global. En el Golfo Pérsico existen 4 países que controlan la producción y exportación del gas natural licuado al mundo. Y Qatar es el rey indiscutible en este sector. Hay un capítulo aparte, que es Qatar, donde está uno de los mayores productores de gas licuado en el mundo, que es la compañía Qatar Energy, que a su vez es la empresa energética estatal de Qatar y que, como dije antes, provee gas licuado a todo el mundo. El gobierno catarí produce y exporta aproximadamente de 180 a 211 mil millones de metros cúbicos anuales. Ellos solos representan el 20% del mercado global de gas licuado. Le sigue Emiratos Árabes Unidos con 56 mil millones de metros cúbicos, representando un 5% de las exportaciones mundiales de gas licuado. Por último, tenemos a Omán con 10,4 millones de toneladas de gas GNL, representando el 2% del mercado. Arabia Saudita e Irán también son grandes productores del gas licuado. Teherán produce 276 mil millones de metros cúbicos anuales, pero debido a las sanciones no puede exportarlo y lo usa para consumo interno. Mientras que Riad produce 124 mil millones, pero lo utiliza para el desarrollo de su industria petrolera. El colapso de la producción de gas licuado en el Golfo representaría un terremoto energético para Europa, pero en especial para Asia. Según la Agencia Internacional de Energía, casi el 90% del GNL producido en esta región se envió a Asia en el 2025, para naciones como Japón, India y China. En cuanto a Europa, países como Italia o Polonia son los más dependientes del gas procedente de Asia Occidental. Y la escalada bélica en el corazón del Golfo Pérsico está pasando las fronteras de una guerra regional para impactar en el mercado de los hidrocarburos, pudiendo convertirse en la mayor crisis energética desde la crisis del petróleo de 1973. En las últimas semanas, el precio del gas y el petróleo han estado experimentando una alta volatilidad, alcanzando picos máximos que no se registraban desde hace años. Entre el 28 de febrero y el 19 de marzo, el precio del petróleo Brent pasó de estar cerca de los $70 por barril para fluctuar alrededor de los $110, alcanzando su mayor pico el 9 de marzo cuando superó los $118 por barril. Es decir, el precio del Brent aumentó más de un 55% durante este periodo. Todo esto a pesar de los intentos de la Agencia Internacional de Energía, que liberó unos 400 millones de barriles de sus reservas. Los mercados ya lo entendieron, el petróleo subió más de la cuenta, más del 5% en las últimas horas. El gas europeo se disparó prácticamente un 7%, y hay, como siempre también lo venimos sosteniendo, el dato clave del estrecho de Hormuz, por donde pasa una quinta parte de la economía energética del mundo. De acuerdo a expertos petroleros, el suministro mundial de crudo disminuirá entre 7 y 10 millones de barriles al día, es decir, cerca de un 7 o 10% de la demanda total. Pero a diferencia del petróleo, que cuenta con mayor infraestructura para su almacenamiento, la situación en el mercado gasífero podría ser más delicada. Y el peligro es atacar el gas, que ataca a Europa colateralmente y que deja una fotografía de crisis global, sobre todo, porque claro, hemos dicho que la inflación se dispararía, que los precios energéticos van a dispararse, que los precios de la alimentación se van a disparar, que las empresas van a notar un mayor coste vía energía, pero todo esto conlleva menos empleo, menos consumo, menores beneficios empresariales.
Y en cuanto al precio del gas natural licuado, medido a través del índice TTF referente en Europa, pasó de 32 euros por megavatio a dispararse por encima de los 74 euros. Esto significa que el precio del gas aumentó por encima del 130%. Esto no solo afecta al precio de la energía, sino incluso al precio mundial de los alimentos, pues el gas natural es el ingrediente principal para la producción de los fertilizantes que son esenciales para la agricultura moderna. Aunque entramos en el periodo de equinoccio de primavera en el hemisferio norte, el hemisferio sur se prepara para afrontar un otoño e invierno de gran preocupación por lo que significaría el alza del gas natural que es utilizado para los sistemas de calefacción. Y la crisis energética es una realidad de la que se ha hablado mucho durante los últimos años, pero siempre se ha puesto el foco en dos elementos: el calentamiento global y la transición hacia energías verdes. Una manera de simplificar el desafío que representa la crisis energética y también de direccionar los recursos económicos hacia un mismo capital, pero sobre todo de intentar tapar el verdadero problema, la desigualdad en el acceso a las energías. En el mundo hay al menos 650 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad, según la Agencia Internacional de Energía. Antes teníamos electricidad 1 hora durante el día y 2 por la noche, ahora ya no hay. Y nuestros gastos se han duplicado. Es decir, cerca del 10% de la población mundial no puede encender un bombillo. Y es difícil cocinar. Es por eso que tengo que cocinar todo antes de la puesta del sol. De esas 650 millones de personas sin servicio eléctrico, 16 millones pertenecen a Latinoamérica y el Caribe, 92 millones en Asia y Medio Oriente y 567 millones en los países del África subsahariana. Una situación social que se le conoce como pobreza energética, que afecta el desarrollo económico de las regiones y atenta contra la dignidad de las personas. Hace que sea más difícil que las personas puedan generar ingresos en sus casas con actividades como la costura o la agricultura. La pobreza energética ha llevado a que 3.000 millones de personas sigan utilizando combustibles y tecnologías contaminantes para cocinar, es decir, el 38% de la población mundial. Utilizar leña para cocinar, por ejemplo, puede ser muy peligroso para la salud respiratoria, lo que causa la muerte de 3,5 millones de personas anualmente por la contaminación dentro de las casas, principalmente en África subsahariana y Asia. Aunque desde el 2010 el mundo ha avanzado considerablemente en la expansión de la cobertura energética y la modernización hacia las energías verdes, los intereses económicos están representando un gran obstáculo para garantizar a toda la humanidad un derecho vital. De tal manera que lo que dice la Agencia Internacional de la Energía es: nunca se ha vivido un momento como el actual de crisis energética mundial en toda la historia. El alza de los precios de los combustibles ha representado un problema energético para todo el mundo, incluyendo en los países desarrollados que avanzan hacia la denominada transición verde. Atención, los ministros de Energía de la Unión estarían valorando celebrar una reunión de emergencia por la subida de los precios en los mercados de la energía. La pobreza energética en España podría subir más del 17% este invierno por los precios del gas y de la luz. Pero sin los medios para financiar la transición verde y las nuevas infraestructuras eléctricas, los países en desarrollo han quedado atrapados en proyectos de combustibles fósiles con altos costos y volátiles, que impactan en el precio de la energía. Por ejemplo, al acabarse el subsidio estatal en Guatemala en 2017, los guatemaltecos deben destinar 1/3 de su salario para pagar servicios energéticos. En Asia y África hay 90 millones de personas que no tienen los ingresos para pagar la factura eléctrica. En el fondo, hay responsables: los grandes conglomerados privados que controlan la generación y distribución de la energía como mercancía. Lo impactante es que a pesar de que más del 40% de los recursos energéticos del mundo están en las regiones del sur global, el hemisferio norte representa más del 80% del consumo eléctrico mundial. Tiene con este trabajo informativo bastante reflexivo sobre el acceso a las energías en distintas partes del mundo. Esto a pesar del desarrollo que ha alcanzado la humanidad en esta materia. Corresponde hacer nuestra primera pausa en esta entrega del Mundo en Contexto. Antes repaso uno de mis puntos de contacto en las redes sociales. En TikTok,
Ahí en TikTok me puedes conseguir como @soyarellano. Tiene la dirección acá abajo en pantalla. Me ubica, me puede empezar a seguir por esta red social. No se aparte, minutos, estamos de vuelta. Bien, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto. Bien, Argentina literalmente ha retrocedido 20 años bajo las políticas neoliberales del presidente Javier Milei. Lo dicen las estadísticas del consumo de los principales rubros como la carne o el pan. Esto con números más bajos o iguales al periodo del colapso neoliberal del año 2001. Hoy en la mesa diaria de los argentinos no hay ni pan ni vino. Según cifras del Centro de Panaderos de Merlo, el consumo de pan cayó 55% en 2 años y la caída del 85% en el consumo de pastas secas y pastelería. Sí, hubo momentos que, bueno, la gente dejó de venir y los que venían compran lo justo y necesario, o sea, un par de pancitos para el momento. La factura, bueno, ya era también casi nada. Hoy, recién cuando arrancó marzo, se notó un poquito más, viste, como el movimiento, el crecimiento, porque yo creo que fue porque volvieron, viste, las clases, claro. Y ahí como que se notó un poquito, viste, el trabajo. Según los productores de pan, las materias primas subieron entre más del 600% debido a la exportación de algunos de estos ingredientes a países vecinos. Esto ha provocado el cierre de 2.000 panaderías y 16.000 empleos perdidos. La materia prima, la materia grasa, la materia prima a nosotros nos aumentó un 600% en estos 2 años. Martín. Y nosotros, nuestra producción, pudimos aumentar un 150%. La luz y el gas nos aumentó un 480%. Otro rubro importante en Argentina es la carne. Y de acuerdo a la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, en los últimos 12 meses el consumo per cápita se ubicó en 47,3 kilos por habitante al año, números similares al año 2001. Hemos hablado y hace rato en estos cambios de hábitos que se migra a segundas y terceras marcas, se eligen otras estrategias, se migra de la carne al pollo o al cerdo, pero hay familias que ya a esta hora que se tendría que estar preparando la cena, se está merendando para eliminar la cena y ese número sigue muy alto, estamos en un 52,3%. El vino también es un sector históricamente destacado en Argentina. Según el informe del Instituto Nacional de Vinicultura, cayó el consumo a 15,7 litros por persona. Esto en comparación con hace 50 años, cuando se consumían 70 litros por persona. Solo en 2025 cerraron en Argentina 1.100 viñedos y desaparecieron 3.276 hectáreas destinadas a la producción de uva, lo que derivó en la caída de la exportación del vino argentino en 1,93 millones de hectolitros, la segunda peor cifra desde 2004. Y además de la situación productiva en la Argentina, la salud pública se encuentra en terapia intensiva. Este mes de marzo se ratificó la salida del país suramericano como miembro de la Organización Mundial de la Salud. El director de la OMS, Dr. Tedros Adhanom, lamentó la retirada de Argentina y señaló que la nación será menos segura en torno a los planes globales de sanidad pública. El 17 de marzo de 2025, el presidente Javier Milei anunció la salida de la OMS al acusar que el organismo se maneja ideológicamente y no por parámetros científicos. Para médicos y también científicos argentinos, la medida representa un retroceso en la relación con las agencias especializadas internacionales. Implica un debilitamiento porque los aportes que Argentina podría hacer, las contribuciones de nuestros investigadores como país a ese consorcio global de más de 190 países se ven disminuidas porque no vamos a poder llevar
aporte de contribuciones de investigaciones ahí, a este lugar de consenso global, y claramente también debilita un posicionamiento conjunto, por ejemplo, en trabajos de enfermedades, para resolución de enfermedades, que a eso se dedican estas organizaciones internacionales. Y en el último año se han realizado al menos 6 paros generales en Argentina, principalmente en el Hospital Pediátrico Garrahan, donde los médicos denuncian los pobres salarios, la falta de suministros y el vaciamiento de las instituciones para su privatización. En la provincia de Córdoba, los médicos denuncian las malas condiciones de trabajo, así como los bajos salarios. Nosotros por este trabajo, que nosotros hacemos consultorios, guardias activas, guardias pasivas de especialidades y hacemos todo lo que es quirófano también e internado, estamos cobrando, como dice el cartel, de bolsillo unos 920.000 pesos, algunos más, otros menos, y después hay otro gran grupo de médicos que se llaman concurrentes, que no perciben ningún salario, hacen exactamente la misma carga horaria que nosotros y ellos trabajan ad honorem a cambio de nada. Lo que estamos pidiendo en esta intervención entre los médicos y los colegas es que se nos pare con los sueldos de provincia que rondan el 1.900.000 pesos al mes. Y otro reflejo de la crisis asistencial en Argentina son las estadísticas. La mortalidad infantil se disparó a 8,5 por cada 1.000 nacimientos vivos, mientras que la mortalidad materna por cada 10.000 nacimientos vivos trepó hasta el 4,4%, un aumento del 35% de muertes de madres con respecto a números prepandemia. Ni en la pandemia, miren, en pandemia la tasa de exceso de muerte fue del 10,6, es decir, apenas ahí por encima, es decir, que hoy día están muriendo más personas que en plena pandemia en ese grupo etario. Algo está pasando. ¿Y qué pasó? Le mezquinaron los remedios, ya no tienen acceso pleno a los remedios, y las obras sociales relacionadas con esta gente también está teniendo problemas porque no logran cubrir con lo que cobran de los magros sueldos. Digo, los sueldos están también pisados. Entonces, el porcentaje que saca la obra social del sueldo no le alcanza para la cobertura. Hay una crisis sanitaria generalizada. Bien, de la actualidad en la Argentina pasamos a otro tema, porque si hablamos de derecho internacional y de la historia de Latinoamérica, debemos resaltar al presidente mexicano don Benito Juárez, uno de sus próceres más fundamentales. Fue hacedor de un Estado laico, de la educación gratuita y pública y de la diplomacia de paz. Al cumplirse 220 años de su nacimiento, recordamos al benemérito de América. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así fue como el 15 de julio de 1867, el presidente mexicano Benito Juárez proclamó el triunfo de la República tras derrotar el Segundo Imperio Mexicano, una frase sinónimo de la diplomacia de paz. Aquel que no espera vencer, ya está vencido. De pensamiento liberal y de orígenes zapotecos, Juárez fue un niño indígena huérfano que no sabía hablar castellano hasta los 13 años de edad. En su persistencia, logró ser abogado en 1834 y su liderazgo le calificó para ser gobernador de Oaxaca y primer presidente indígena del país en 1857. Los hombres no son nada, los principios lo son todo. Benito Juárez trazó la historia de México con la Constitución de 1857, donde sentó las bases del Estado Federal mexicano. Separó la Iglesia del Estado, abrió escuelas laicas, redujo el gasto militar y amplió la reserva minera, así como otorgó derechos a las mujeres para su educación. Sin goces que nos inspiren amor a la patria, seremos presa del extranjero que quiera sojuzgarnos. Como presidente, tuvo que superar la guerra de reforma entre 1858 y 1860, donde sectores conservadores buscaron recuperar el poder, y la invasión francesa entre 1863 a 1867, consecuencia del impago de la deuda externa a Europa y la posterior autoproclamación del emperador Maximiliano. En la política, la línea recta es la más corta.
Aunque posteriormente se mantuvo cierta inestabilidad política en la nación, Benito Juárez pudo afianzar una república naciente con profundo carácter social, dando valor a la educación pública y a la industrialización del país. El 18 de julio de 1872, el presidente Benito Juárez falleció a los 66 años de edad, un patriota mexicano declarado como Benemérito de América. En reconocimiento al legado de don Benito Juárez, también acá en Caracas hay una estatua en su honor. Esto en la Avenida México, en el centro de la capital. Corresponde hacer nuestra segunda pausa en esta entrega del Mundo en Contexto. Repaso otro de mis puntos de contacto en las redes sociales. En Instagram me puedes conseguir con la siguiente dirección, @soy Carlos Arellán, Arellán con doble L. No se aparte, que en minutos estamos de vuelta. Estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto y continúa en sintonía de Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda. Bien, momento de dar inicio a nuestra sección Coordenadas África y ponemos en el foco en Nigeria, un país que desde el 2002 ha estado enfrentándose a células terroristas como el Boko Haram, que recientemente ha reactivado sus ataques contra la población nigeriana. El acto terrorista más reciente ocurrió a mediados de marzo, esto de 2026. De acuerdo a las fuentes locales, el grupo yihadista de corriente sunita lanzó un ataque nocturno contra un puesto militar del país, esto en las afueras de la ciudad de Maiduguri, al noreste de Nigeria, que tenía años sin registrar picos de violencia. Poco después de finalizado el ayuno del Ramadán, un atentado suicida en la misma ciudad dejó a 23 fallecidos y otros 100 heridos. Sinceramente, la gente tenía mucho miedo. Todo el mundo huía. Si no fuera por la Fuerza Especial Conjunta, los esfuerzos de la comunidad y los soldados, las cosas no serían como ahora. En cuanto a nosotros, estábamos durmiendo cuando oímos los disparos. Los niños corrían y todos en la comunidad huían asustados. Oímos los disparos mientras dormíamos y no sabíamos qué era lo que estaba pasando, hasta que nos dimos cuenta que era un ataque. Y a inicios de marzo, terroristas armados presuntamente vinculados a la organización Boko Haram realizaron otro ataque en la aldea de Turán, matando a 10 cristianos. En este ataque también murieron miembros de la Iglesia Cristiana Ortodoxa rusa. Más de 260 personas han muerto en una oleada de ataques coordinados en Nigeria, esto en las últimas semanas, dirigidas a aldeas, escuelas y lugares de culto, esto según medios locales. Al principio todavía estábamos dormidos. Después del amanecer no sabíamos qué había pasado. Algunos ya nos habíamos bañado. Otros seguían bañándose y algunos se habían ido a la iglesia. El incidente ocurrió en nuestra ausencia, así que no podemos decidir la verdadera causa. Bien, y Boko Haram ha estado aterrorizando a la población de Nigeria durante más de una década en una violenta lucha fundamentalista para imponer lo que interpretan como la ley de la Sharia, matando hasta ahora a 350.000 personas. Nigeria es el país más poblado de África y más de 2 millones de personas han huido del terrorismo de corte religioso. Y en enero de 2025, las Naciones Unidas declaró que África es el epicentro del terrorismo mundial. Los atentados violentos se expandieron un 250% en toda la región de África Occidental, esto en los últimos 2 años, y Nigeria, que busca ser el centro energético del continente, se encuentra en el centro, pero de ese terrorismo regional. Situación que obstaculiza a la principal potencia emergente del continente africano. Nigeria, la principal potencia emergente de la economía africana y su principal productor de petróleo, ocupa una posición estratégica en el campo energético, no solo para el continente, sino para el mundo. Actualmente Nigeria, por su misma posición en el mundo, dentro de África, que está dando cara al Atlántico y a lo que es el Golfo de Guinea Ecuatorial, tiene una posición de tránsito de materias primas estratégicas, petróleo, gas, litio, cobalto, tierras raras. Con las mayores reservas de gas de África, 211,1 billones de pies cúbicos, Nigeria también es el principal exportador y productor de petróleo del continente. De
acuerdo a datos de la Administración de Información Energética, aumentó su producción petrolera en 2025, superando el umbral de 1,5 millones de barriles diarios a finales del año. Este potencial energético ha hecho que el país africano lidere proyectos regionales como el gasoducto transsahariano, el de África Occidental y el gasoducto Nigeria-Marruecos, conectando a 19 países africanos en una mega red gasífera. Pero además a que se proyecte en el tablero global. El gobierno de Brasil anunció el viernes el ingreso oficial de Nigeria como país asociado al grupo BRICS. Esta membresía de Abuya, en el mayor bloque económico del mundo, apalanca y potencia la posición y crecimiento del país. Con el apoyo del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, Nigeria puede buscar financiamiento de estructuras no occidentales, además exportar su potencial a otros mercados como el asiático o el latinoamericano. Al menos que la profundización del terrorismo yihadista complique su desarrollo. Nigeria, a pesar de todas las problemáticas internas que tiene, es uno de los principales exportadores de petróleo del continente africano, una de las principales potencias y un socio preferente de España en esta materia de exportación de petróleo. Sin embargo, en las zonas de extracción hay una gran presencia de grupos armados y de piratería. Realidad que no solo ha causado la muerte de al menos 350.000 civiles en la última década, sino que crea un cinturón de inestabilidad que sabotea cualquier proyecto que desarrolle el país. Bien, vital para la existencia de la vida y la sobrevivencia en el planeta, el agua es el gran recurso natural que mantiene el ciclo de la vida desde hace millones de años. Al conmemorarse el Día Mundial del Agua, el 21 de marzo, reflejamos cómo el cambio climático está afectando el abastecimiento de este recurso. Pocas personas se atreven a pensar las consecuencias de una crisis mundial del agua, que incluso ya ha dado algunos síntomas. Mucha gente señala que las próximas guerras serán por el agua, aunque otros son más confiados y creen que desalinizando el agua de mar no habrá ningún problema. Aunque se llama Tierra, el 72% del planeta está compuesto por agua. Sin embargo, solo el 3% de esa agua es dulce y la mayoría está congelada. De allí que algunos lo llamen el planeta azul. Seguramente todos sabemos que es un gran error hacer uso indiscriminado del agua. Y lo peor es que sabiéndolo no cambiamos nuestra actitud. Algunas personas obviamente lo hacen, pero otras esperan tener algún tipo de indicador que los alerte y lleve a reflexionar. El agua es un recurso indispensable y es imposible pensar que siempre lo tendremos. Un nuevo informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos, publicado el 19 de marzo de 2019, asegura que más de 2.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable ni saneamiento básico. El corazón turístico de Sudáfrica, Ciudad del Cabo, es la primera gran ciudad del mundo que podría quedarse sin agua, luego de una sequía de 3 años, la peor hasta ahora. A finales del 2017, el gobierno apostó por una medida sin precedentes, y era que cuando los niveles de la represa estuvieran mínimos, se cortaría el agua en la Ciudad del Cabo y los residentes tendrían que desplazarse hasta puntos de recogida de agua. Tras años de intentar convencer sin éxito a los residentes que ahorraran agua, se llegaron a medidas extremas, y los 4 millones de habitantes de la ciudad han tenido que aprender a vivir con 50 litros de agua al día. Los hogares que superen el límite permitido se enfrentan a fuertes multas. Muchas opciones se han planteado para ayudar a la Ciudad del Cabo, y una de las propuestas más extremas fue transportar un iceberg desde la Antártida hasta la bahía de Saldanha, al norte de la ciudad. A pesar que ese plan supuestamente permitiría suministrar más de 150 millones de litros de agua al día durante un año, las autoridades rechazaron la propuesta por ser demasiado arriesgada y costosa.
Por el momento, la población solo espera que lleguen las lluvias para volver a abastecer sus represas. No hemos tenido buenas lluvias en Ciudad del Cabo hace 3 años ya. Tuvimos un poco de lluvia en noviembre, pero la principal causa es la falta de lluvia, pero también es el uso de agua, que hay que enseñar a la población a utilizar mejor el agua, no desgastar el agua. Hoy es Ciudad del Cabo, mañana puede ser en cualquier parte del mundo. Hay que saber cómo mejor utilizar el agua, no tomar el agua como si va a estar ahí para siempre. El agua se puede acabar, así que hay que utilizarlo y con mucho cuidado. Ciudad del Cabo es una de las primeras ciudades donde se está viendo lo que podría pasar a escala mundial. La falta de lluvia es la principal causa, pero se ha visto agravada por muchos factores, incluyendo el mal uso que se le da al vital líquido. Lo ideal es ser más preventivos que reactivos. Las Naciones Unidas han explicado que no existe una fórmula mágica para hacer frente a los problemas del agua. Por ello, porque no hay mejor forma de resolver una crisis que evitándola. Bien, con ese trabajo bastante reflexivo que nos insta a hacer un uso consciente y racional del agua. Esto en vísperas de este 21 de marzo, Día Mundial del Agua. Corresponde hacer una nueva pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Antes repaso otro de mis puntos de contacto en las redes sociales, en Telegram. En Telegram me puedes conseguir como Soy Carlos Arellán. Soy Carlos Arellán, lo puede apuntar acá abajo y comenzar a seguirme por Telegram. No se aparte, que en minutos estamos de vuelta. Estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto y en esta parte muy contentos y ya se dará de cuenta por qué. Y es que el bienestar y la salud mental son vitales para el desarrollo del ser humano, por lo que cada 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad, fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2012 para destacar el bienestar emocional como aspiración y derecho universal de las personas. El Día Mundial de la Felicidad tiene sus inicios en Bután, nación que desde la década de los 70 reconoce el valor de la felicidad nacional sobre el de los ingresos nacionales. Años más tarde, la Organización de las Naciones Unidas proclamó esta fecha para destacar la importancia que tiene la felicidad en el desarrollo de los seres humanos y como un incentivo que busca impulsar en los gobiernos políticas públicas orientadas a brindar prosperidad emocional, físico y mental a los ciudadanos. Y son 193 países miembros de las Naciones Unidas los que estuvieron de acuerdo en declarar este día, ¿verdad? Porque se trata de rescatar los valores humanos, ¿verdad? Los valores positivos, de la solidaridad, del diálogo, de la paz, sobre todo.
Y es que el estado de ánimo es clave para el desarrollo de la vida de las personas, por lo que el sentimiento de bienestar debe ser un objetivo humano fundamental. En este contexto, la ONU destaca la necesidad de aplicar al crecimiento económico un enfoque más inclusivo, equitativo y equilibrado que impulse el progreso sostenible, la erradicación de la pobreza, la felicidad y bienestar de los pueblos. En el cambio, en esto de generar las condiciones en los ambientes de trabajo para que las personas o los trabajadores sientan mejor estar o bienestar. Por ahí yo hablo del mejor estar en el sentido de que hay un bienestar que tiene que ver con lo individual y que siempre vamos estando mejor, aunque a veces no lo parezca, siempre vamos estando mejor a lo que estábamos antes. Si bien el acceso a los servicios básicos, a la seguridad, a bienes materiales, puede conducir a la felicidad, no se debe confundir este estado emocional con el exceso de consumismo, pues sonreír, compartir y promover acciones solidarias son fuentes de dicha. Bien, y los niveles de bienestar han sido objeto de estudio en el mundo, bajo variables como Producto Interno Bruto per cápita, el apoyo social, la esperanza de vida, la libertad o la percepción de la corrupción. Veamos a continuación cuáles son las principales naciones consideradas como felices y las que lo son menos. Esto según el Informe Mundial de la Felicidad 2025, elaborado anualmente por la Universidad de Oxford en colaboración con Naciones Unidas y la encuestadora Gallup, señalan que entre los países con más bienestar en el mundo sigue liderado por Finlandia con 7.764 puntos, seguido de Islandia con 7.540 puntos y Dinamarca con 7.539 puntos. Mientras que por Latinoamérica, Costa Rica registró un destacado ascenso y es seguido por México, que ocupa la posición número 12 de este top. Asimismo, de acuerdo al Informe Mundial de Bienestar, las naciones que registraron niveles bajos de bienestar están Afganistán, seguido del Líbano, Sierra Leona, Zimbabue y el Congo. Estos países marcados por conflictos armados, inestabilidad política, crisis socioeconómicas, ocupan los últimos puestos en el ranking. Y la salud mental y la felicidad van de la mano como una fórmula única que permiten alcanzar el bienestar emocional. La armonía con su mundo interior y el entorno es vital para tener individuos productivos, esto en la sociedad moderna. La salud mental es el pilar fundamental para la felicidad, por lo que alcanzar un estado de bienestar emocional, psicológico y social es vital para reducir tendencias como la depresión, la ansiedad, el estrés, ataques de pánico o el suicidio. El estado emocional impacta en la forma como pensamos, sentimos, actuamos y enfrentamos la vida. Según la Organización Mundial de la Salud, es un proceso continuo esencial para alcanzar la calidad de vida. Que es ese estado de bienestar en el que una persona es consciente de su capacidad para afrontar la vida, de trabajar de forma productiva y de colaborar en la comunidad. Es decir, de encontrarse bien a nivel mental para ser capaz de funcionar en el día a día, que forma parte de la salud en general. O sea, no hay salud si no tenemos salud mental. Y es que bajo una buena salud mental es posible manejar el estrés, trabajar productivamente, tomar decisiones acertadas, mantener relaciones saludables, alcanzar el potencial personal y salud física, lo que permite el bienestar integral que va desde lo emocional a lo físico. Disminuye los niveles de estrés, disminuye los niveles de cortisol y también propicia nuestra capacidad de poder conectarnos, ¿cierto?, con nuestro entorno, con nuestra propia satisfacción, con las metas vitales y obviamente también con nuestro constante en la vida cotidiana, ¿cierto?, de poder vincularse con propósitos, metas, sueños. Bajo este panorama, es importante gestionar las emociones enfocadas en desarrollo, conexiones sociales, practicar la gratitud, la solidaridad y el cuidado del cuerpo. De acuerdo con expertos, realizar ejercicios, dormir bien y una dieta equilibrada son factores claves que influyen en el estado de ánimo. Son actividades concretas que nosotros podemos entrenar y desarrollar para ser más felices. El gran error de las grandes sociedades modernas y occidentalizadas es creer que la felicidad se alcanza a través del consumo, los bienes materiales y la acumulación de dinero. Si bien es una meta común que todos queremos alcanzar, cultivar una buena salud mental no solo previene enfermedades y fortalece el sistema inmunitario, sino que potencia la calidad de vida, aportando felicidad.
Bueno, así que no solo hay que trabajar en el cuidado físico, sino también en la salud emocional. Es la síntesis, el eje de este trabajo que hemos presentado para ustedes. Corresponde hacer otra pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Al regreso estaremos revisando nuestros habituales tributos a personalidades, figuras célebres del espacio, del deporte y también del entretenimiento. Entramos final de esta emisión del Mundo en Contexto. En esta parte recordamos que la leyenda del cine de artes marciales, el actor estadounidense Chuck Norris, falleció el jueves 19 de marzo a los 86 años de edad. La noticia fue confirmada este viernes por su familia y cierra así un ciclo dorado para uno de los íconos del cine de acción. Chuck Norris nació el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma, Estados Unidos. Se casó 2 veces, tuvo 5 hijos y fue de culto cristiano bautista, para el que escribió varias obras. De hecho, también fue autor de libros de artes marciales. En 1958, Chuck Norris sirvió a la Fuerza Aérea de Estados Unidos y luego fue enviado a Corea del Sur, donde aprendió las artes marciales. Esta preparación la llevó al cine con icónicas películas en los 70 y 80 como Delta Force, Desaparecidos en Acción y otras 35 películas más. Su carrera también tuvo el éxito televisivo con la serie Walker Ranger de Texas entre 1993 y 2001, logrando conocerse entre los jóvenes de la generación millennial. Además, fue creador del arte marcial llamado Shun Kuk Do, que combina elementos del taekwondo, karate, judo y jiu-jitsu brasileño. Grandes actores del cine de acción le han realizado tributo por su brillante carrera en el género de las artes marciales. El 19 de marzo de 2026, Chuck Norris fue a pelear con la muerte y dejando el plano terrenal a los 86 años de edad. ¿Tú hiciste todo esto? Yo peleo solo, ya sabes eso. Eso escuché, pero no lo creí. ¿Ahora lo crees? Bien, de la pantalla grande pasamos al deporte, porque en el mundo del fútbol existe el eterno debate entre quién fue mejor, Maradona o Pelé, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Pero en el balompié solo uno logró ganarlo todo. Hablamos del brasileño Ronaldinho Gaúcho, quien arriba a sus 46 años de edad, y lo celebramos recordando su magia con la pelota. Hábil con la pelota desde niño. Ronaldo de Assis Moreira tuvo que superar con 8 años de edad la muerte de su padre. Ese dolor lo transformó para buscar sacar de la pobreza a su familia y conquistar el fútbol mundial como Ronaldinho. Debutó en 1997 con el Gremio de Porto Alegre. Desde entonces despuntaba frente al resto, logrando ser goleador del Mundial Sub-17 con Brasil y su primer título internacional. En 2001 firmó con el Paris Saint-Germain de la Liga Francesa y así comenzaba su magia en el fútbol europeo. Su etapa más gloriosa la logró en el FC Barcelona, equipo catalán donde desplegó su juego bonito. Del 2003 al 2008, Ronaldinho ganó 3 ligas, 2 trofeos de Superliga, una Copa de Europa, 2 FIFA World Player y el Balón de Oro 2005. Sin duda, Ronaldinho descataba con la selección brasileña. Con la camiseta carariña, ganó la Copa América en 1999 y en 2002 el pentacampeonato en el Mundial Corea-Japón 2002. Junto a otros grandes como Cafú, Kaká, Ronaldo o Roberto Carlos. Ronaldinho
Ronaldinho Gaucho, en 22 años de carrera profesional, también ganó la Confederaciones 2005 y medalla de bronce olímpico en Beijing 2008 con la selección brasileña. El juego bonito de Ronaldinho le mereció el único título continental que le faltaba, la Copa Libertadores de América 2013 con el Atlético Mineiro. El brasileño se retiró oficialmente de las canchas en octubre de 2017, una magia que tardará ser emulada en varias generaciones. Bien, y con el juego bonito de Ronaldinho Gaucho llegamos al final de esta emisión del Mundo en Contexto. Agradecido como siempre por el privilegio de su amable sintonía. Llegamos al final y lo hacemos con música del director y compositor estadounidense Larry Harlow, esto con motivo de cumplirse 87 años de su natalicio. Lo dejamos con su tema La Cartera, sí, La Cartera. Así que continúe con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda.